Bienvenidos una vez más a su refugio favorito de dramas turcos, esas novelas que nos quitan el aliento, nos hacen llorar a mares y por supuesto, donde encontramos los chismes más jugosos, los salseos más picantes de la farándula otomana. Ya saben que aquí, en este su humilde canal, les traemos todo, absolutamente todo lo que se cuece en el mundo del espectáculo turco, desde los estrenos que esperamos con ansias desmedida hasta los romances que incendian las redes sociales, pasando por las rupturas que nos dejan el corazón hecho pedazos. Y hoy, oh, mis queridísimos chismosos, hoy tenemos un notición. Una bomba de esas que explotan en la cara y dejan a todo el mundo con la mandíbula desencajada. Agárrense fuerte porque la cosa se pone buena. Prepárense, cojan asiento porque vamos a hablar de una de las parejas más queridas, admiradas y al mismo tiempo, más enigmáticas de toda Turquía, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, lo han oído bien. Hande y Kerem. Esos dos que nos hicieron suspirar, soñar despiertos y hasta creer en el amor verdadero con su interpretación magistral en Sen Kalkapm, esa serie que en Latinoamérica conocimos como Llamas a mi puerta, esa historia que nos tuvo pegados al televisor, noche tras noche, semana tras semana, y que honestamente todos, absolutamente todos, esperábamos que su amor traspasara la barrera de la ficción y se convirtiera en una realidad palpable. Y bueno, lo hizo, ¿verdad? Lo hizo, pero lamentablemente solo por un tiempo. Pero antes de que nos adentremos en los intrincados detalles de esta historia, antes de que les revele la bomba que está a punto de explotar, quiero pedirles un favorcito, un gesto de cariño para su canal favorito. Si son nuevos por aquí, si es la primera vez que se topan con este oasis de chismes turcos, no lo duden ni un segundo más y suscríbanse. No se arrepentirán. Se los garantizo. Aquí siempre encontrarán información fresquita, recién salida del horno, rumores confirmados, y algunos que no lo están tanto, pero que son igual de entretenidos, ya lo saben, análisis profundos y exhaustivos de sus series favoritas y por supuesto mucho chisme. Del bueno, del que nos gusta a todos. Así que ya saben, no lo piensen más y hagan clic en ese botoncito rojo que dice suscribirse, y lo más importante, activen la campanita. De esta forma, YouTube les avisará cada vez que subamos un nuevo vídeo y no se perderán ni una sola de nuestras exclusivas. Ahora sí, damas y caballeros, sigamos con el salseo. Como les decía, Hande y Kerem. Dos nombres que cuando se pronuncian juntos evocan pasión desenfrenada, amor a primera vista, una química incandescente que traspasaba la pantalla y también, una buena dosis de drama, porque, seamos sinceros, ¿qué sería de una buena historia de amor sin sus momentos de tensión? Después de una relación que al principio mantuvieron en secreto, ocultándola de las cámaras y de los flashes de los paparazzi, finalmente, para deleite de todos sus fans, confirmaron lo que todos, absolutamente todos, sospechábamos, que el amor que se profesaban en la pantalla era real, que había florecido en el set de grabación y que había llegado para quedarse. ¿Y qué relación, por Dios? ¡Qué despliegue de amor y romanticismo! Viajes juntos a lugares exóticos, fotos adorables que compartían en sus redes sociales, mensajes cariñosos y llenos de ternura que se dedicaban públicamente y parecían la pareja perfecta, la encarnación del amor verdadero, la prueba fehaciente de que los cuentos de hadas, al menos para ellos, existían. Pero como en todo cuento de hadas que se precie, siempre e invariablemente hay un giro inesperado, un momento de tensión que pone a prueba a los protagonistas. Y en este caso, el giro inesperado llegó en forma de ruptura. Sí, mis chismosos, lo que tanto temíamos se hizo realidad. Hande y Kerem, la pareja dorada de Turquía, terminaron su relación. Y aunque al principio ambos decidieron guardar silencio, mantener la discreción y no hacer declaraciones públicas al respecto, los rumores, como era de esperarse, no tardaron en propagarse como la pólvora. Que si infidelidades por parte de alguno de los dos, que si diferencias irreconciliables en sus formas de ver la vida, que si la presión implacable de la fama y de los medios de comunicación, las teorías, como suele suceder en estos casos, fueron miles, cada una más descabellada que la anterior. Lo cierto es que de un día para otro, la pareja que nos hacía creer en el amor verdadero, la que nos inspiraba a soñar con un final feliz, simplemente se desvaneció, dejando a sus fans con el corazón roto y un profundo sentimiento de decepción. Desde entonces ambos, Hande y Kerem, han seguido sus caminos por separado, enfocándose en sus respectivas carreras profesionales y tratando de dejar atrás ese capítulo de sus vidas. Hande ha continuado cosechando éxitos en la actuación, protagonizando nuevas series y películas que la han consolidado como una
de las actrices más importantes y queridas de Turquía. Además, ha sido vinculada sentimentalmente con otros galanes del mundo del espectáculo, aunque hasta el momento ninguno de esos rumores se ha confirmado. Por su parte, Kerem también ha seguido adelante con su carrera, participando en proyectos interesantes y manteniendo un perfil relativamente bajo en cuanto a su vida personal, quizás aprendiendo de la experiencia anterior y tratando de proteger su intimidad. Y aquí, mis queridos chismosos, es donde entra en juego la bomba, el salseo del que les hablaba al principio, la noticia que los va a dejar con la boca abierta y sin poder articular palabra. Porque al parecer el 24 de abril, y más aún, el 25 de abril, algo inesperado, algo que nadie, ni siquiera los más optimistas, se imaginaba, sucedió. Y no me refiero a un reencuentro romántico en París bajo la lluvia, con la Torre Eiffel de fondo y una melodía suave sonando de fondo, aunque eso, seamos sinceros, sería digno de una novela turca de esas que nos hacen suspirar y soñar despiertos. La bomba, señoras y señores, redoble de tambores, por favor, es que Hande y Kerem fueron vistos, supuestamente, juntos, en una reunión privada. Sí, así como lo oyen. Hande y Kerem, la expareja más famosa de Turquía, compartiendo espacio en el mismo lugar. Fuentes cercanas a la expareja, personas de su círculo íntimo, aseguran que ambos coincidieron en un evento exclusivo, una cena benéfica organizada por una importante fundación turca que trabaja en pro de los niños más necesitados. Y no solo eso, sino que al parecer intercambiaron algunas palabras. Sí, se dirigieron la palabra. Y hasta se mostraron cordiales el uno con el otro, como si no hubiera existido una ruptura dolorosa de por medio. Ahora bien, antes de que empiecen a sacar conclusiones apresuradas, antes de que se dejen llevar por la emoción y a ilusionarse con una posible reconciliación, quiero aclarar algo muy importante. Que Hande y Kerem hayan coincidido en un evento, que se hayan saludado y que hayan intercambiado algunas palabras no significa, necesariamente, que vayan a volver a estar juntos. Podría ser simplemente un gesto de madurez y civilidad entre dos personas que alguna vez se quisieron mucho, que compartieron momentos inolvidables y que, a pesar de todo, mantienen un cierto respeto mutuo. Pero ojo, tampoco podemos descartar por completo la posibilidad de que esta coincidencia sea el principio de algo más, la chispa que encienda nuevamente la llama del amor. Después de todo, como bien sabemos los que amamos las novelas turcas, en el amor nunca hay nada escrito, el destino siempre nos tiene preparadas sorpresas inesperadas y los caminos de la vida son misteriosos e impredecibles. Y quizás, solo quizás, el destino tenga otros planes para Hande y Kerem, quizás les esté dando una segunda oportunidad para volver a intentarlo y para escribir un nuevo capítulo en su historia de amor. Lo que sí es cierto, innegable e irrefutable es que esta noticia ha revolucionado las redes sociales, ha generado un sinfín de comentarios, especulaciones y reacciones de todo tipo. Los fans de la pareja, aquellos que nunca perdieron la esperanza de verlos juntos de nuevo, los que guardan en su corazón la ilusión de una reconciliación, están eufóricos, exultantes y sueñan con una segunda oportunidad para Hande y Kerem, con la posibilidad de que su historia de amor tenga un final feliz. Mientras que otros, más escépticos, más realistas y quizás más curtidos en estas lides del corazón, prefieren tomarse la noticia con calma, con cautela y esperar a ver qué sucede, sin dejarse llevar por las emociones y sin crear falsas expectativas. Y yo, por supuesto, me encuentro en un punto intermedio, en una especie de limbo emocional. Por un lado, no puedo negar que me encantaría verlos juntos de nuevo, porque no puedo negar que hacían una pareja preciosa, que irradiaban amor y felicidad y que nos contagiaban con su alegría. Pero por otro lado, también entiendo que las relaciones son complicadas, que el amor no siempre es suficiente y que a veces, lo mejor es seguir caminos separados, aunque duela y aunque nos cueste aceptarlo. Lo que sí les puedo asegurar, mis queridos chismosos, es que aquí, en este su canal favorito, vamos a estar muy pendientes de todo lo que suceda con Hande y Kerem. Si hay reconciliación, si hay nuevos encuentros, si hay cualquier tipo de noticia relacionada con ellos, serán los primeros en enterarse. Les prometo que les mantendremos informados al minuto con la información más precisa y con el análisis más profundo. Así que ya saben, manténganse sintonizados, no se despeguen de la pantalla y no se pierdan ni un solo vídeo. Y ahora, para recapitular un poquito lo que hemos visto hoy, para refrescar la memoria y para asegurarnos de que no se les escape ningún detalle, hemos hablado de la bomba que ha sacudido el mundo del espectáculo turco, la supuesta coincidencia entre Hande Erçel y Kerem Bürsin en una reunión privada. Hemos analizado las posibles implicaciones de esta coincidencia, las diferentes interpretaciones que se le pueden dar y hemos visto cómo ha reaccionado el público ante esta noticia, tanto los fans más acérrimos como los más escépticos.
Y sobre todo hemos reafirmado que en el amor como en las novelas turcas, todo puede pasar, que no hay reglas fijas y que el destino siempre tiene la última palabra. Gracias, mis queridos chismosos, por acompañarme en este vídeo lleno de salseo, de emociones y de noticias frescas. Espero que les haya gustado, que se hayan entretenido tanto como yo y que hayan disfrutado de este momento juntos. Ahora, quiero que me dejen en los comentarios qué opinan ustedes de todo esto, que me cuenten su versión de la historia. ¿Creen que Hande y Kerem deberían darse una segunda oportunidad? ¿O piensan que es mejor que sigan sus caminos por separado, que cierren ese capítulo de sus vidas y que busquen la felicidad por otros rumbos? Quiero saber sus opiniones. No se corten y cuéntenme todo lo que piensan. Y por último pero no menos importante, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, si lo disfrutaron tanto como yo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ni un solo salseo. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos y abrazos. Y que el chisme nos acompañe.